Bueno, muy bien. Tenemos del otro lado a la médica infectóloga Dolores Serra, a quien le agradecemos enormemente por este contacto. Néstor Di, Lucila Antín, te saludamos. ¿Cómo estás? Porque vamos a abrir un consultorio de preguntas, porque hay poca información desde el gobierno. La verdad es que hay muy poca. Al principio no se lo tomaban en serio, ahora apareció con algunas declaraciones un tanto polémicas el ministro de Salud. Y desde acá hay muchas preguntas. También nos pueden enviar, y mientras tanto le vamos consultando a la doctora. Mi primera pregunta es respecto de los casos asintomáticos. Poco se habla de esto. ¿Hay muchos casos asintomáticos? ¿No los hay? Digo, porque después te agarra una segunda infección y es más complicada que la primera. Bueno, un gusto saludarlos. Sí, la verdad es que sí, hay un 80% de casos que son asintomáticos. Esto es, pacientes que no refieren ni tienen ningún síntoma, ni fiebre, ni dolor muscular, ni nada. Se estima que entre un paciente que tiene síntomas, o sea, declarados, con fiebre y malestar general, hay 3 que no tienen, o sea, que no tienen absolutamente ningún síntoma, por lo tanto son pacientes que no están registrados en el sistema de salud y obviamente que se estima que la suma y los números de casos sean muchísimo más que 180.000, como se están diciendo, ¿sí? Así que no estarían notificados. Obviamente que esto, es una alarma mucho mayor a la que ya hay, porque es verdad, pueden no tener síntomas y son pacientes que la verdad es que sí, pueden llegar a tienen el virus en su sangre, entonces son pacientes que a la larga tampoco son considerados, sobre todo para la parte epidemiológica que tenemos que tener en cuenta a la hora de la prevención. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿por qué nos puede explicar el fenómeno por el cual hay, por ejemplo, sectores geográficos en donde ha habido contagios de dengue y en otros lugares no? O sea, hay cuadras, por ejemplo, en el conurbano que se han cerrado completa, los propios vecinos lo han cerrado, porque era un vecino al lado del otro que tenía la enfermedad. Y por ahí a 2 cuadras no había tantos casos. ¿Por qué hay focos de dengue? Sí, esto se explica un poco por la circulación que tiene el mosquito. Que siempre va a ser de hábitos entre domiciliarios y peridomiciliarios, va a estar cerca nuestro, ¿sí? a un grado de 450 metros alrededor nuestro, 300, 450 metros, y obviamente se explica también por el cambio climático. Antes solo había dengue en el norte, en las provincias del norte, que ya escuchamos ahí que ya muchas empezaron a vacunar. Ahora hay un 90% de casos que ya son autóctonos en nuestra ciudad, o sea, el mosquito está en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con el mosquito? Se va adaptando, o sea, se fue adaptando en este tiempo a las condiciones climáticas, ¿sí? A esto de las lluvias, las inundaciones, el calor después, ahora otra vez el tiempo nublado y con lluvias en varias provincias del país. Ahora tenemos el mosquito en La Pampa y en Neuquén. O sea, ya hay casos de dengue en estas provincias que antes era algo impensado. Por lo tanto, es muy difícil predecir, ¿no?, hasta cuándo uno va a estar con esto o hasta qué límite o qué población ataca, ¿no? Sobre todo por esto de los barrios, que me preguntabas recién, que obviamente esto está atacando a muchos más barrios, sobre todo por esta parte autóctona que tiene el virus, y el mosquito, y sobre todo entender que el frío tampoco es que va a sanar o a bajar el número de casos, sino que lo que hace el frío es limitar el ciclo biológico que tiene el mosquito, sobre todo durante la época de circulación, que es lo más importante, que es prevenir su reproducción. Obvio que, ¿qué pasa? Como va a ir cerca nuestro, y siempre que haya un mosquito en nuestra casa que tenga, o cercano, inclusive en nuestro vecino, que tenga la Aedes aegypti, que tenga el virus, básicamente lo vamos a tener también nosotros en nuestra casa. Entonces, por eso se ven varios casos a la redonda y no solamente en esa cuadra, ¿no?, o en ese barrio, sino que se ve bastante cerca. Claro. Sí. No, me interesa preguntarle a la doctora, más allá sabemos hay una realidad, no hay repelentes, conocemos las medidas de prevención, tratar de tener mosquiteros, muchísimas casas, millones de personas no los tienen, descacharrar, etcétera, etcétera. ¿Qué se le puede decir a esa gente que realmente hoy está desesperado? Que esto también genera un pánico real por los adultos y por los nenes también. ¿Hay algo que se puede hacer más allá de todo lo que ya se conoce? ¿Cómo manejar, ¿no?, esta situación de
permanecer encerrados. Hay mucha gente que le da hasta pánico salir porque le tiene fobia, o ya lo tuvo y no puede vacunarse por cuestiones económicas, o no puede comprar repelente porque no hay, por ejemplo, y no se puede volver a contagiar. Exacto, sí. La verdad es que en primer lugar, dentro de las medidas preventivas, es el descacharreo en casa. El descacharreo que en las últimas semanas me di cuenta, tanto por lo que se escucha como por lo que veo en mi consultorio, que no se conoce y tampoco se hace tanto, o sea, en el sentido de que falta información en la población. Esto, cuando digo falta información, es que, bueno, sí, la mayoría sabe que tiene que tapar el tanque de agua, no tiene que acumular agua de los bebederos, de los mascotas. Pero ¿qué significa en sí el descacharreo? Es evitar que se acumule agua estancada en casa, sobre todo las fuentes de aguas claras, tranquilas, en los floreros. Pero ¿qué digo cuando digo los floreros? Es alrededor de los floreros el agua que queda, inclusive sobre las paredes de los floreros o de los bebederos para las mascotas. O sea, hay que cepillar bien las paredes de estos baldes o de los floreros, de las macetas, para sacar ahí, que es ahí donde precisamente ponen los huevos las hembras del mosquito Aedes aegypti, que es quien transmite esta enfermedad, y es ahí a donde tenemos que ir. Sin duda que el repelente y los espirales tienen que ser provistos claramente, primero para empezar, y después hay que colocárselo, ¿sí? Dependiendo cuál tengamos, hay que tener el contenido DIT que tiene que tener, recambiarlos cada 4 o 5 horas. Es muy importante esto de la concentración del contenido DIT, porque hay algunos tienen más concentración. Ahí hagamos un punto, Dolores, si te parece, porque quizás alguno no lo escuchó del otro lado, de este dato del DIT. Digo, ahora que no hay repelente de la marca más conocida y que por ahí si tenés suerte encontrás en el supermercado de tu barrio o en algún lugar uno de una segunda marca, una marca incluso nacional, qué sé yo, lo importante es ver ese porcentaje, es decir, que en el frasco vos tenés un ítem que dice DIT, que qué significa y qué importancia tiene eso. Sí, el DIT es un contenido que es dietiledel, es un contenido mucho más largo, con una concentración que tiene, o sea, la mayor cantidad de los que están ahora tienen un 15% o menos, ¿sí? Que lo que hace es repeler, no matar al mosquito, ¿sí? 15% o menos. Entonces, como la concentración es menor, de la que ya conocemos, de las más conocidas, hay que aplicarlo cada 4 horas. Por lo tanto, hay que reponerlo, ir reponiendo a lo largo del día. No es que no sirvan, por eso es importante, no es que no sirvan. Claro, hay que comprarlo igual. Claro. Ahora, doctora, hay que comprarlo, pero es cada menos horas hay que ir reponiéndoselo. Claro. Y otra cosa que quiero aclarar es que hay que ponerlo en todas las partes del cuerpo, incluido el cuello y detrás de las orejas. Está bien. Porque también me está llegando de que no pica por arriba. Bien. Eso es mentira. Doctora, está bueno que lo aclare. Escúcheme, yo vivo en el campo, ¿vio? Perdone que le comente esto, no, te podrá decir y no viene al caso o si viene al caso. Yo vivo en el campo. Cuando yo abro la puerta de mi casa, hay una nube de mosquitos. Wow. A mí me han picado 2 millones de mosquitos y no contraje el dengue. Bueno, no diga. Quizás sos asintomático. No diga nada en esto. Claro. No. Hasta ahora, hasta donde yo veo, no. Hasta ahora venís invicto. Vengo invicto. La profe... Fuiste un asintomático. Claro, puede ser asintomático. Puede ser asintomático. Tengo que decir. Se muere envenenado. Yo lo que le quiero preguntar, de hecho, hasta uno ya se toma la molestia que cuando lo mata se fija si tiene la pata blanca, no tiene la pata blanca. Bueno, lo que le quiero preguntar es esto. ¿Cómo funciona este tema de los mosquitos, de que están los que transmiten el dengue, los que no transmiten el dengue? ¿Cómo saber, más allá de esta cuestión que es milimétrica? Claro, ya sos grande, te tenés que poner una lupa para mirar al mosquito si tiene la pata blanca o la tiene de color marrón. Sí, bueno, hay varias poblaciones, eso es un poco como para resumirlo, ¿sí? Y para que la gente, digamos, lo comprenda. Está el Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue y tiene las patas blancas, que decimos blanco y negro, blancas, y ese es el que transmite el dengue, ¿sí? Quiero decirles que no todos, por más que los veamos, no todos tienen el virus del dengue, hay algunos mosquitos que no, ¿sí? Pero ahora como estamos ante un brote epidémico, se calcula que la mayor parte sí tiene, pero no es que todos los mosquitos que veamos van a tener el dengue, no es que mosquito igual a dengue. Obviamente es ese, y hay que tener cuidado,
pero no quiere decir que específicamente lo tenga. ¿Qué es lo que pasa? Hay otras poblaciones de mosquito, por ejemplo el Aedes albifasciatus, que es el que seguramente puedas ver ahí en el campo porque es un mosquito más salvaje. Y además está en forma de nube, que fue lo que ocurrió hace 1 mes y medio en Capital, que nos habíamos desayunado de un momento para el otro, de un domingo para un lunes. Es un mosquito grande este. Claro, es más grande. Sí, más grande. Pica Bueno, si es mucho ese, más. zafaste del dengue. No, decímelo a mí. Ese te pasa la ropa, te pasa todo. Ese puede ser. Sí, Pero sí. ese zafó del dengue, entonces. Sí. Ese es salvaje, es un mosquito más salvaje, Sí. pica más, pero ese no transmite el dengue. Ok. Por eso es correcto lo que vos o sea, la conclusión que sacaste, que a lo mejor es por eso que no tuviste dengue. Claro, es Pues, por eso. Bueno, vamos, llevamos un momento, ¿Te digamos, parece? agradable ¿Lo de la hacemos? tarde, claro. A ver, y vamos no te vayas, escucharlo- Dolores. No, por favor, Dolores, no te No, vayas. no. Vamos a escuchar al ministro de Salud, secretario ministro. Ya me Ministro de perdí. Salud, El al ministro de Salud, Mario Ministro de Russo. Salud, Mario Russo. A ver. Vamos a tener resultados mucho mejores. Yo estoy convencido. Hasta ahora de los resultados eso. con el dengue son complicados, ¿estamos de acuerdo? Son complicados. Malos. Pero estoy aquí haciendo la nota. Usted recién lo mostró a Espinosa. Sí. Tendrían que preguntarle a Espinosa también, los ¿Del medios. Y cómo no le van a A los preguntar. intendentes y a los gobernadores, dice usted. Por supuesto. Ok. Desde que llegamos al gobierno, el ministro Caputo liberó las vallas que tenían para importar, no solo los productores con sus insumos básicos, sino el producto terminado, con algunas medidas muy específicas. Es decir, también tenemos que decir estas verdades incómodas. Sí. Nosotros no creemos tampoco que el Ministerio de Salud de la Nación es un supermercado para mandarle a los gobernadores, a los intendentes y a los ministros de salud de cada una de las regiones, porque así funcionaba, Jonathan. Porque es más fácil para un ministro de salud de la provincia darse vuelta y pedirle al Ministerio de Salud de la Nación cómo lo hacían, un ecógrafo, un tomógrafo. No. Cómprenlo ustedes. No, discuta con su gobernador, que Claro. lo votó la gente, cuáles son las prioridades. Es muy difícil coincidir con lo que está diciendo el ministro, que al margen, No, previo sí, a sí, esto, la cosa. como consejo había dicho no usen bermuda, No, sí, digamos. la cosa. No vamos a reponer el repelente o alguna además, cuestión. Pero quiere decir sí. esto nada más. Sí. Dice que no es función de ellos ser supermercados que envían a los municipios. Digo, ¿cuál es la función del Estado? No, Si no es pero- un pero poco además- esa, digo, no tenemos con qué cuidarnos en Además, este si caso, te en el medio de llama- una epidemia. Sí, además, ministro, si lo llama un intendente para pedirle un tomógrafo, no se lo va a comer al tomógrafo. No se lo va a llevar al tomógrafo a su casa para que juegue su hijo. No lo va a usar al tomógrafo para variarse por el pueblo y presentárselo al resto de los vecinos y decir, miren el tomógrafo que tengo. El tomógrafo es para salvar vidas. ¿Cómo va a decir a mí no me pueden pedir un tomógrafo? ¿Y entonces para qué está? Que se vaya a su casa. Y en este si a él no le caso- pueden pedir nada, ¿para qué está? Claro, ¿para qué está? O sea, ¿para qué está el Estado en todo caso? Que ellos igual se encargan de decir que el Desastre. Estado es ausente o no tiene que estar, digo, pero tiene que estar justamente para proveer de lo que se requiere, en este caso, la cuestión de los repelentes, ¿no? Fundamentalmente, pero también para concientizar respecto de la prevención y los cuidados. Y también, Soledad, y me quiero meter con esta pregunta respecto de la vacunación, porque me llegan muchísimas dudas. Dolores, dije mal. Respecto de la vacunación, porque el Estado también tendría que organizar de alguna manera esta cuestión, por lo menos para la población que más en riesgo está. Se preguntan del otro lado, ¿quién, más allá de que es cara, digamos, que es inaccesible económicamente, hoy no la tenemos de manera accesible y gratuita, pero quién que pueda económicamente hacerlo se debe acercar a vacunarse? ¿Para quién está indicada, para quién está contraindicada? Sí, es una vacuna que está indicada para mayores de 4 años en adelante, que hayan tenido o no la infección. Y la verdad es que hasta los 60 años, porque no fue estudiada más allá, es por esa relación, ¿sí? Más allá de los 60 años no fue estudiada aún. Son 2 dosis que deben de colocarse por un intervalo de 3 meses cada una. Por lo tanto, es real que la efectividad no sería inmediata, eso es verdad. El objetivo, siempre digo que esa es la población en donde está indicada, pero está contraindicada en embarazadas, en mujeres en periodo de lactancia y en pacientes inmunosuprimidos. Por el momento, se tiene que tener una prescripción médica para administrársela.
Así que no es que todo el mundo se la va a poder administrar, sino que, como les digo, es con una prescripción médica. Es la vacuna, se llama Qdenga, que es del laboratorio japonés Takeda. Y específicamente, bueno, tienen que ir hasta los centros de vacunación en donde se las van a colocar. Y aunque no sea para allá, ¿te dura? Aunque la inmunidad no sea allá, ¿sirve? ¿Te dura unos años? ¿Cuánto dura la efectividad? La verdad que Lucila sí demostró una efectividad de 4 años y medio a 5. O sea que la verdad es que es una vacuna bastante efectiva. Buena y segura, la verdad, esto, o sea, lo demostraron los estudios, la aprobó la ANMAT, ya se está comercializando en Europa. La verdad es que es una vacuna muy buena, que la tenemos disponible en nuestro país, que fue aprobada, bueno, en noviembre del año pasado, perdón, en abril del año pasado, y en noviembre se empezó a comercializar. Y bueno, y el objetivo es obviamente la población, y siempre digo que las vacunas en este caso hay que hablarlas y determinarlas en base a los datos epidemiológicos que se están manejando, ¿no? Que obviamente cada vez hay más. Bueno, estamos muy lejos de eso. La vacuna pareciera ser ya, no forma parte de una cuestión más bien popular, sino está reservado solamente, me parece, para unos pocos. Y ni siquiera tenés acceso a un repelente, mucho menos la gente tiene pensado tener un acceso a una vacuna. Doctora, gracias por estos minutos, gracias por recordarnos o por decirnos las recomendaciones, y nos encontramos pronto, seguramente. Sí. Gracias. Gracias. Igualmente a ustedes, un gusto. Bueno.